Hablemos de Europa en Cambio 16 Televisión. Hoy estamos con Miguel Roán, Miguel Rodríguez Andreu, escritor y experto en los Balcanes. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Acaba de presentar precisamente su último trabajo, Maratón Balcánico, un libro de viajes que también es una experiencia de vida en forma de libro. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, pues yo creo que los que nos dedicamos al análisis de los Balcanes muchas veces tenemos una distancia, ¿no? Como de observadores no participantes. Entonces, después de más de una década viviendo en Belgrado y viajando por toda la región, me apetecía hacer algo divulgativo, con ese elemento, digamos, intimista, ¿no? De todos estos viajes que he venido realizando, reflexiones sobre la sociedad, descripción de paisajes, también, bueno, circunstancias representativas. Creo que los Balcanes es un fresco a todos los niveles, ¿no? A nivel de paisajes, a nivel de historia, a nivel de arquitectura, a nivel social. Y bueno, he intentado comprimir, ¿no? en este libro pues, todos esos elementos, buscando que, digamos, que también el lector se interese más por los Balcanes y que conozca más, ¿no? Entonces es un libro eminentemente divulgativo. Especialmente en España, quizá en los últimos años observamos un mayor interés, ¿no? por la región que en comparación en décadas o en años anteriores. Sí, yo creo que de los años 90 tenía esta mala imagen, entonces había cierto rechazo, ¿no? a visitarlo como turistas o a empezar una nueva vida allí, pero durante los últimos 5, 6, 7, 8 años ha cambiado, hay más gente residiendo allí, gente que viaja más haciendo turismo, que de alguna manera se queda enamorada de la región, que quiere entender más. Yo creo que resultado de ello es, por ejemplo, que a veces hay más publicación de autores balcánicos. Yo creo que ya países como Croacia, como Serbia, Montenegro, Bosnia son menos desconocidos y claro, hay una mayor demanda de materiales, ¿no? Y creo que el interés en este caso por los Balcanes, como por cualquier otra cosa, no es un interés solamente personal, sino que también es social. Es decir, si tú generas pues bueno, contenidos, documentos en clave de libros, documentales, la gente pues se vincula, ¿no? En este caso a lo que es el mundo balcánico. Macedonia, hablemos del referéndum. Una valoración de lo que ha sucedido previamente, después de la celebración de ese referéndum que no ha tenido quizá mucho éxito y bueno, pues también su opinión con respecto a si ve viable que en breve la Unión Europea tenga un nuevo socio. Es una situación muy complicada porque el resultado del referéndum es de un 37% a favor, del cual el 90% estaba a favor, pero claro, con un 37% solo de participación es difícil encontrar la legitimidad, ¿no? En un referéndum que no era vinculante, pero que por cuestiones legales se tiene que superar el 50+1. Entonces el siguiente paso tal vez sea aprobarlo en el Parlamento con 2/3, ¿no? Lo cual es difícil porque el partido en la oposición en la actualidad, el Partido Conservador del MRO, no apoyó los acuerdos de Prespa, ¿no? Que son los acuerdos entre Macedonia y Grecia para cambiar el nombre de Macedonia, que no sería ya más Macedonia, sino sería norte de Macedonia. De todos modos, el acuerdo reconoce la identidad macedonia, la cultura macedonia, la lengua macedonia, pero claro, este acuerdo implicaba no solamente el cambio del nombre, sino también la integración en la Unión Europea y la integración en la OTAN. Entonces, la baja participación, dudas sobre la formulación de la pregunta, un censo electoral que era del 2002, también tendencias, ¿no? Muy identitaristas, ¿no? Para proteger, digamos, el nombre de Macedonia, la desafección política que es tradicional también en los Balcanes, hace que llegar a un acuerdo y legitimarlo sobre todo sea complicado. De todos modos, la Unión Europea sigue apoyando digamos, porque se adopte. La OTAN también ha declarado que está a favor de que se adopte. Es un problema para Macedonia también porque Macedonia como Estado ha jugado siempre la carta internacional, es decir, es un Estado pequeño que surge de la fragmentación de Yugoslavia y necesita de alguna manera de ese apoyo, ¿no? De las instituciones internacionales, en este caso de la Unión Europea ni de la OTAN, también para sobrevivir respecto a los nacionalismos vecinos, ¿no? El nacionalismo búlgaro, serbio, albanés o griego. Por tanto, es un momento político muy importante y, bueno, ojalá salga, pero salga con una legitimidad política importante, ¿no? Quizá cuesta de entender
la posición populista que ha adoptado Bemeró, porque si realmente beneficia a la integración europea a la mayoría de los ciudadanos de Macedonia, no se acaba de entender esa, digamos, visión tan nacionalista y tan particular de Bemeró, que también quizá es la que ha defendido mientras que ha estado en el gobierno. No sé cómo lo ves. Sí, con la llegada de Nikola Gruevski al poder, hubo una torna, ¿no?, en el año 2006, pero a raíz de que el Estado no lograba entrar en la OTAN por el veto de Grecia, desde el 2008-2009 entró en una deriva nacionalista muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, con el proyecto Skopje 2014, que es una remodelación urbana en términos grecolatinos, ¿no?, de lo que es Skopje, la reivindicación de una identidad macedonia que realmente no estaba asociada a la identidad macedonia yugoslava tradicional. Todos esos años, ¿no?, hasta el 2017-2016 están plagados de casos de corrupción, lavado de dinero, un caso de espionaje masivo, ¿no?, de más de 20.000 personas en un país de 2 millones de habitantes. Es decir, son 7-8 años muy convulsos políticamente, que tienen ahora mismo un embés, que es la llegada del Partido Socialista Macedonia, y por tanto ese partido anterior, ¿no?, que está ahora mismo en la oposición, no quiere que los socialistas pues tengan una victoria, ¿no?, como puede ser la integración en la Unión Europea o la integración en la OTAN, que ellos también paradójicamente están a favor, y en cambio no han hecho todo lo necesario para favorecer ese camino, ¿no?, europeísta de Macedonia. Digamos que la despoblación es un problema importante ahora en la región, en varios países, de hecho, de los Balcanes. ¿Europa puede aportar algo en este sentido para abordar este problema? Sí, yo creo que es un problema que se manifiesta, por ejemplo, en el mismo referéndum en Macedonia, el hecho de gran parte de la población que desde 2002 se ha marchado al extranjero para buscar un futuro más prometedor, pues también se produce del mismo modo en países como Serbia, Croacia o Bosnia, ¿no? Más del 60% de la población, un poco de nuestra edad, por ejemplo, tiene pensado, ¿no?, en marcharse al extranjero. Yo creo que estando un problema el hecho de que se vayan, porque es una manifestación de que la situación político-económica en cada país no es buena, sino que también el problema es que las dificultades para volver. Yo durante estos años he visto una parte de la población que se ha formado en el extranjero, que ha tenido cierta carrera profesional en países de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, etcétera, y cuando quieren volver encuentran muchas dificultades, ¿no? Son estados con un aparato estatal muy fuerte, en el que incluso el elemento económico general depende mucho del Estado, hay mucho clientelismo. Es decir, una vez que el partido llega al poder, controla las instituciones, tiene por supuesto a todos sus simpatizantes. Entonces, claro, ¿qué puede hacer la Unión Europea respecto a eso? Es, desde luego, monitorizar, ¿no?, en qué medida los estados se comprometen a nivel general con el interés de sus ciudadanos y no de los partidos políticos con sus votantes, y no como ha ocurrido, por ejemplo, durante los últimos 3 o 4 años, que a raíz de que la Unión Europea ha paralizado el proceso de ampliación por diferentes cuestiones, como es el tema de la crisis de los refugiados, la situación en Ucrania, la crisis de la deuda externa, la situación en Grecia, ¿no?, ha dado un paso hacia atrás. Ha sido una ocasión para que el autoritarismo político, ¿no?, de esta clase política actual pues dificulte, ¿no?, que el conjunto de los ciudadanos se beneficien, ¿no?, o puedan acceder a unas instituciones pues mucho más funcionales, ¿no? Hemos asistido también en los últimos meses con cierta perplejidad quizá al debate que ha habido en varios países sobre el Convenio de Estambul, que de alguna manera trata de regular o de impedir la violencia contra las mujeres, entre otras cosas. ¿Qué ha ocurrido en este sentido? Pues es un tema complicado, sobre todo lo que representa el sudeste europeo, no solamente lo que son Balcanes occidentales, sino también Bulgaria o Rumanía, porque es un elemento de identidad. Yo creo que hay dos energías, ¿no?, que se confrontan. Por un lado, la globalización con sus valores liberales, y por otro lado, esas resistencias, ¿no?, de naturaleza identitaria que no solamente se producen en el sudeste europeo, sino que estamos viendo a través del aumento de la extrema derecha que se produce en toda Europa. Entonces, el hecho, por ejemplo, que el rol de género sea un elemento social y no sea un elemento sexual, digamos que ataca el eje de flotación de las sociedades tradicionales, ¿no? Y ese elemento es fácilmente instrumentalizable por la clase política. Es decir, los valores europeos, los valores globales,
incluso los derechos humanos se quedan en algo líquido, inaprensible, con lo que la gente no se identifica, pero en cambio el ataque, ¿no?, a la familia tradicional en sociedades que han tenido una tendencia conservadora durante los últimos años es fácilmente utilizable políticamente, fácilmente movilizable, ¿no? Incluso gobiernos como el de Croacia, que en la actualidad es conservador, han sido atacados desde la extrema derecha por aceptar el convenio de Estambul. Entonces, bueno, veremos cuál de las dos, digamos, fuerzas resulta victoriosa. Es complicado porque son estados que se están, digamos, el caso de Bulgaria no, pero en el caso de los países de las Yugoslavias se están todavía constituyendo, la identidad es un tema muy sensible y es fácilmente manipulable por la clase política. Pero entran también otros temas y otros condicionantes, como por ejemplo la LGTB-fobia, digamos que ha sido uno de los pilares por los que se ha hecho mucha oposición por parte de fuerzas conservadoras, pero también por parte de la Iglesia ortodoxa, es decir, que han puesto por encima el hecho de no otorgar ningún tipo de reconocimiento al colectivo LGTB por encima de reconocer o de proteger a la mujer, ¿no? Sí, o sea, efectivamente las iglesias respectivas, ¿no?, la Iglesia Católica en Croacia o la Iglesia Ortodoxa en Serbia o en Bulgaria son muy fuertes, son diseñadores de opinión, hay una adhesión muy fuerte religiosa, identitaria, ¿no?, hacia estas iglesias, y por tanto su oposición digamos, a las minorías sexuales, a su reconocimiento, al respeto de sus derechos, es un tema que genera un conflicto social muy grande. Precisamente también porque desde las sociedades se ven como una especie de, no sé, como si la comunidad internacional se inmiscuyera, ¿no?, en la cultura local, que es algo que para la gente le toca muy de fondo, ¿no? Entonces, el elemento del LGTB, que es novedoso, porque realmente en estas sociedades hasta hace bien poco incluso eran delitos, pues yo creo que es un tema que seguirá estando candente. Pero en cualquier caso yo creo que el LGTB en la región ha tenido desde hace varios años diferentes conquistas, ¿no? Mayor visibilidad, gente representativa que influye socialmente. También, por supuesto, la conexión también de la región con la Unión Europea hace que se creen estas sinergias, la gente vaya, que venga. Han pasado 10 años, justamente ahora este 2018, de la independencia de Kosovo, de Serbia. ¿Qué relación hay ahora mismo? ¿Cómo lo definiría, ¿no? La situación entre Kosovo y Serbia, que Serbia nunca ha acabado de reconocer, ¿no?, esa declaración de independencia unilateral por parte de Kosovo. Sí, es un conflicto que en estado actual se ha estancado porque la mayoría de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, reconocen la independencia de Kosovo, pero al mismo tiempo otros países como España, Brasil, México, China, Rusia no reconocen la independencia de Kosovo. Entonces estamos en un status quo, pero al mismo tiempo Serbia quiere entrar en la Unión Europea y hay presiones exteriores para resolver esta cuestión. Entonces parece que estamos en una fase de negociación como mucho más intensa, se vislumbra algún tipo de solución no a corto plazo, pero a lo mejor sí antes de que presumiblemente entre Serbia y la Unión Europea, que se baraja que puede ser hacia el año 2025. Entonces ambos presidentes, tanto de Serbia como Kosovo, hace un par de meses salieron públicamente a decir que podían llegar a algún tipo de acuerdo, y de los acuerdos que se barajaban era como el intercambio de fronteras, lo cual es una cuestión sensible porque, bueno, como todos sabemos, pues son fronteras todavía muy verdes, ¿no?, surgidas de la fragmentación de Yugoslavia, y por tanto especialmente la situación en Bosnia, pues bueno, cualquier cambio de fronteras puede tener un impacto, ¿no?, sobre Bosnia. Y por otro lado está el elemento de que hay, pues, gente viviendo a un lado de toda la frontera que a lo mejor tendrían que cambiarse de lugar. No sé en qué medida se puede llegar a algún tipo de acuerdo, pero eso ha generado pues, preocupación, ¿no? De todos modos, es un conflicto que lleva estancado demasiados años, que perjudica a ambas sociedades, tanto la sociedad kosovar como en Serbia, y lo deseable es que lleguen a algún tipo de acuerdo, ¿no? Hablemos de Rusia en relación con los Balcanes. ¿Qué intereses tiene Putin en la región? Sí, bueno, Rusia parecía que había salido del
tablero europeo, pero a partir del 2008, con la declaración de independencia de Kosovo, con la situación en Ucrania, de nuevo, ¿no? Es un actor que tiene importancia, entre otras cosas también por lo que te comentaba antes, porque la Unión Europea se ha retraído en la región durante varios años, es una posibilidad también para Rusia de extender de alguna manera su discurso político, ¿no? en los Balcanes, que tiene cierto público, ¿no? En el mundo eslavo, pues en Montenegro, en Serbia, un poquito menos en Macedonia. Entonces yo creo que la situación actual no es que sea de una peligrosidad, ¿no? Inminente. Lo que sí que ocurre es que para Rusia, desde su punto de vista estratégico, considero que tiene cierto interés mantener cierto nivel de tensión política que permita a Moscú pues, negociar en otros frentes, ¿no? Pero realmente, perdona, ¿qué interés tiene Putin, quizá por desestabilizar Europa a raíz de los Balcanes, utilizar los Balcanes como puerta de entrada para desestabilizar Europa, como ya lo hemos visto en otros momentos históricos, quizá no hace tanto tiempo, dentro del continente y en otras regiones? Bueno, para Rusia, evidentemente, lo que es la ampliación de la OTAN, ¿no? La extensión hacia el territorio del sudeste europeo se interpreta como una amenaza, ¿no? Montenegro ha entrado en la OTAN, Serbia, a nivel de la población civil, es bastante reacia a entrar en la OTAN por los bombardeos a Yugoslavia de 1999, principalmente. De hecho, paradójicamente, ha habido un mayor rechazo durante los últimos años a la OTAN en Serbia, aunque la colaboración de Serbia con la OTAN es bastante estrecha, pero claro, Rusia intenta proteger su zona de influencia, y una manera de hacerlo es a través sobre todo de sus medios de comunicación, sus vínculos culturales, no solamente relaciones económicas, ¿no? Que permiten a estos países que son débiles también de alguna manera acercarse a Rusia en según qué momentos, en según qué intereses económicos. Entonces sí que está presente, por un lado se sobredimensiona, pero por otro lado la Unión Europea lo que no puede hacer, yo creo, bajo mi punto de vista, es desde hace un cierto tiempo no también fomentar ciertos valores que han sido tradicionales, ¿no? De tal manera que a veces simpatizar con ciertos autoritarismos locales, ¿no? En estos países hace que la población se desvincule, ¿no? de la Unión Europea, y ahí en esos momentos es cuando Rusia puede intervenir. Y finalmente, ¿qué papel va a jugar la región? ¿Qué papel van a jugar los Balcanes en Europa en los próximos años? Yo creo que es no de ahora, sino de siempre, por lo menos durante los últimos 30 o 40 años, los Balcanes sirven un poco para tomar el pulso incluso a toda la Unión Europea en general, ¿no? Es decir, sirve para tomar el pulso, es el termómetro de alguna manera sobre la capacidad de la Unión Europea de convertirse en una realidad política, de alguna manera ya lo es económica, pero política, social y cultural. Es decir, mientras los Balcanes estén fuera de la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea no habrá realizado bien su trabajo, ¿no?